La clase correspondiente a este video es la clase asociada a electroanalgesia llamada TENS. Dentro de esta clase, lo que vamos a ver tiene que ver con los contenidos asociados a el uso del TENS, a cómo se definen, a cuáles son las características y cómo va a actuar, y qué cosas debo saber para poder hacer la aplicación, y luego entender si esto me puede servir o no en la aplicación para nuestros pacientes. TENS es una sigla que habla de una electroestimulación nerviosa transcutánea, la cual se realiza directamente sobre la piel, y por lo tanto el uso y la aplicación normalmente está asociada a electrodos. Estos electrodos van a entrar en contacto con la piel y van a transferir la carga eléctrica a nuestro paciente, y por lo tanto producir las respuestas asociadas a esto. En general, su función primordial tiene que ver con el control del dolor. Nosotros esperamos el manejo del dolor con este tipo de aplicación, y por lo tanto el uso de corrientes de electroanalgesia está notablemente usada para el manejo de esta sintomatología. Cuando vemos la evidencia, nosotros podemos encontrar en PubMed, este metabuscador, que existen varios estudios que se han realizado en diferentes elementos que tienen relación con el dolor. Por ejemplo, el dolor lumbar, ya sea el dolor en rodillas, ya sea a nivel muscular, en patologías como la osteoartritis, la fibromialgia, hasta el trabajo de parto. Nosotros podemos ver que existen estudios que nos ayudan a esto, no necesariamente diciéndonos que para todo es útil o que siempre debe ser útil la aplicación de TENS o que deberíamos siempre ocuparlo, pero sí nos muestra que existe esta herramienta, y que esta herramienta nos puede indicar una alternativa terapéutica para poder comenzar con el avance dentro de las terapias de nuestros pacientes. De ahí que podemos tomar un punto importante, que la aplicación de TENS debe tener algún hallazgo positivo para nuestros pacientes para poder sí tomarla como una decisión terapéutica. Y por lo tanto, el uso de este tipo de agentes físicos debe ser también mediado por el razonamiento clínico. ¿Cómo nace el TENS? Si nosotros pensamos desde la historia, antiguamente ya se utilizaban ciertos elementos para poder tratar a los pacientes o a las personas. Por ejemplo, en Egipto ocupaban anguilas que daban descarga eléctrica en las personas con gota y cefalea, pero sabemos claramente eso ya hoy día no está en uso, y pasa el tiempo y aparecen los señores Melzack y Wall en el año 1965 creando la teoría de control de entrada, que es el piso y la base en donde podemos ver la aplicación de electroanalgesia. ¿Ya? Ellos plantean que este concepto de compuerta de entrada es una fórmula para poder disminuir el dolor, y por lo tanto parten con ese estudio. Pero luego, ya pasando al año siguiente o a los años siguientes, Wall y otro colega que es Sweet, lo que hace es buscar que existen otro tipo de fibras que pueden activarse con esto. Por ejemplo, las de gran diámetro, las que pueden tener relación, por ejemplo, con el control eferente o con los controles aferentes pero asociados al dolor, y que también pueden ayudar a la disminución del dolor. Así como también Reynolds ve que si nosotros estimulamos en personas con dolor crónico la sustancia gris periaqueductal, se puede producir una disminución del dolor, ¿ya? Y eso convergería en algo que se define luego como el control inhibitorio descendente o el control descendente del dolor, que tiene más relación con la liberación de opiáceos endógenos. Por lo tanto, desde esta línea, Melzack y Wall empiezan con esta premisa que tiene que ver con el gate control, pero luego se dan cuenta que está más bien limitado este concepto. Y así los siguientes autores se empiezan a dar cuenta de que el uso y la aplicación en otras zonas o de otras formas podría también ayudar al control y al manejo del dolor. Por lo tanto, avanzando desde el año siguiente de la publicación de la teoría del gate control, se dan cuenta de que en realidad existen diferentes fórmulas para poder tratar, y esto tiene que ver con la falta de información sobre qué es lo que pasa con los pacientes cuando se aplican, porque hay pacientes que les dura mucho más la aplicación de electroanalgesia, u otros no tienen no dan ninguna respuesta. Y eso tiene que ver con que existen diferentes mediadores de eso. Y de ahí avanzamos desde este concepto hasta lo que hoy día también
podemos ver que se conoce como la neuromatrix, en donde podemos observar que existen varios componentes que son de tipo personal, así como externos, que van a relacionar al dolor. Y no es solamente una vía sensorial la que va a estar implicada. Por eso el dolor y sus causas y sus mecanismos van a ser tan importantes en el análisis, y quizás esta herramienta nos pueda ayudar desde cierta manera, pero si nosotros tenemos un paciente que tiene algún elemento cognitivo en donde pudiera haber una respuesta asociada a este síntoma, quizás el TENS no va a ser la solución. Por lo tanto, desde esa área también tenemos que entender y ver qué es lo que ocurre con nuestros pacientes. Pero veamos qué es lo que pasa con el dolor y el control de esto. Cuando un paciente presenta un daño, ya lo que vemos es que existe una compuerta de entrada que permite que ascienda desde las zonas periféricas hacia los tejidos centrales esta señal, y así sea interpretada. Estas señales van a ascender y van a estar desde el cordón espinal y van a llegar hasta el sistema nervioso central. Nuestro cuerpo tiene mediadores de el control de ese dolor, ¿ya? Dentro de eso, el TENS cumple con ciertas apreciaciones, como por ejemplo la activación de ciertas fibras para poder bloquear la señal dolorosa, ¿ya? Y ahí aparece el concepto del gate control, pero también existen otras formas de mediarlo que tienen que ver con los controles inhibitorios descendentes, que tienen relación con otras formas de aplicación, con diferentes pulsos a aplicar, y que es lo que veremos más adelante. Dentro de esto, nosotros vemos que existen tipos de TENS, y por lo tanto, cada uno de estos tipos de TENS va a tener una interferencia o un bloqueo o un tratar de estimular un receptor para poder inhibir la respuesta dolorosa. Y estos van a depender de qué, de los factores asociados a la frecuencia, al ancho de pulso y a la intensidad, ¿ya? Cada uno de estos patrones va a determinar qué fibra es la que yo quiero tratar. Y ahí volvemos a tomarnos de la mano de los conceptos asociados a la curva de fuerza de duración. Dentro de esto, lo comúnmente clasificado que podemos ver de TENS es que existe el TENS convencional, los TENS de tipo motor, que son el tipo acupuntura y el tipo burst, y el TENS intenso. Cada uno de estos va a cumplir con una función. El TENS convencional busca estimular a las fibras A beta, los TENS motores buscan estimular a las fibras, a las fibras musculares para poder lograr la contracción, y el TENS intenso busca producir dolor tolerable para el paciente. Los clásicos pulsos que nosotros podemos ver en el uso de TENS son los pulsos monopolares, los bifásicos o los bipolares, los asimétricos, ¿ya? Pero los más comunes en general en la aplicación de TENS son estos dos. Luego vemos que el TENS puede ser aplicado de manera continua, o sea, en todo momento entregar una misma frecuencia, entregarlo en ráfagas, modular la amplitud, la frecuencia, la duración del pulso, o producir algún random de una aleatorización de las frecuencias. Eso va a depender de las capacidades que tenga nuestro equipo y de lo que nosotros podamos ver como un elemento que nos permita ayudarnos dentro de la tecnología que pueda presentar nuestro propio equipo. Quizás vamos a tener un equipo más simple que tenga solamente dos de estos, u otros donde nosotros podamos hacer un montón de modificaciones para poder lograr la aplicación correcta. Por lo tanto, veíamos que había algo que era fundamental en la aplicación de electroterapia, y en este caso como electroanalgesia también, que es la curva de fuerza-duración. Si recordamos este gráfico, vemos que existe diferentes anchos de pulso, vemos que las intensidades que se necesitan para poder lograr la estimulación de las diferentes fibras va a estar modificada. Mientras mayor es el ancho de pulso, vamos a necesitar una menor intensidad. Mientras más pequeño es el ancho de pulso, vamos a necesitar una mayor intensidad. Pero desde esta vereda, como conversábamos, es importante tener claro que en una persona que se encuentra con una condición patológica, muchas veces los anchos de pulso nos van a ayudar a determinar una distancia entre una fibra y otra. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos evitar estimular esa distancia, quizás anchos de pulso más pequeños nos van a ayudar. Lo contrario, cuando tenemos una persona que es muy tolerante a la corriente, quizás vamos a necesitar anchos de pulso más grandes para poder así lograr con menos intensidad provocar el estímulo. Hablemos ya de los tipos de TENS.
El TENS convencional, que es el más clásico de todos, ¿ya? Su principal objetivo es activar a las fibras de gran diámetro, las fibras A beta, sin activar a las fibras de pequeño diámetro, por lo tanto, distanciarse de las fibras A delta y C. ¿Ya? La distribución anatómica de sus efectos, esto después lo van a poder profundizar en una publicación que les voy a entregar, es a nivel del dermatoma y a nivel periférico, o sea, en la zona de aplicación, ¿ya? Que su capacidad es menor. Los parámetros característicos del TENS convencional son unas frecuencias que rondan entre los 10 y los 200 Hz, que es el espectro biológico, pero el mayor uso normalmente está determinado entre los 80 y los 120 Hz. El rango de pulso también es bajo, está asociado a los 100 a 200 microsegundos, normalmente 85 microsegundos, y la intensidad que debe sentir esta persona es una parestesia agradable y no dolorosa. Por lo tanto, nosotros debemos pedirle al paciente que nos indique si siente parestesia y que claramente cuando sienta dolor estamos ahí en un error. Como dijimos, el TENS convencional estimula las fibras A beta y con esto va a inhibir la capacidad que tienen las fibras nociceptivas de transferir la señal. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos la señal nociceptiva, esta señal asciende, llega hacia va a pasar la interneurona inhibitoria y va a ascender hacia los centros superiores. ¿Qué es lo que hace el TENS? El TENS va a activar, ¿ya?, a las fibras A beta, el TENS convencional en este caso, ¿ya?, lo cual va a provocar un cierre de la compuerta de entrada, pero que veremos un poco más adelante en profundidad. Pero a la vez, a nivel del asta dorsal, va a liberar GABA, que es un inhibidor de la respuesta nociceptiva, y esta respuesta va a actuar sobre la sustancia P y un polipéptido que también que provoca dolor, que es el BIP, ya va a actuar y los va a inhibir, y por lo tanto va a tender a disminuir la sensibilización que puede producir estos dos nociceptores, estos dos neurotransmisores que van a provocar una potenciación del dolor para poder actuar en el control ascendente del dolor y poder bloquearlo. Pero en general, los atributos más comunes que se les van a entregar al TENS convencional es el asociado al gate control, en donde, como vemos, tenemos a la célula T, que se encuentra en la sustancia gelatinosa, ¿ya? En donde estas fibras nociceptivas van a actuar sobre esta zona. Esto va a permitir que pueda haber una transmisión hacia los centros superiores. Pero cuando se estimulan las fibras A beta, lo que hace esto es a esta interneurona inhibitoria, que es la que le puede producir un bloqueo al paso de la señal nociceptiva, lo que va a hacer es activarla para poder producir la inhibición de la respuesta nociceptiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca el TENS convencional con la estimulación de la fibra beta? Activar a la interneurona inhibitoria para poder bloquear la señal nociceptiva y su ascenso. Esto se logra en parte, es un control, es un mediador, es analgesia, no es anestesia. Los TENS motores tienen relación con la contracción muscular y por lo tanto selectivamente buscan las fibras de pequeño diámetro, pero lo que buscan son los puntos motores de las fibras A alfa eferentes, o sea, buscan la activación muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando nuestro paciente presenta dolor, el umbral nociceptivo puede haber bajado y quizás haber bajado por debajo del umbral motor. Por lo tanto, cuando llegamos al umbral motor, lo que está pasando es que yo también estoy estimulando a las fibras nociceptivas y por lo tanto, en especial a la delta, y por lo tanto, desde esa vereda, ¿qué ocurre? Que yo también voy a estar estimulando el dolor, que sabemos que es un liberador de opiáceos endógenos, y por lo tanto, desde esa vereda, vamos a sumar dos estímulos nociceptivos. El problema es que si llegamos al input doloroso, el paciente claramente no va a estar en agrado con esta situación, ¿ya? Por eso, nosotros debemos tratar de buscar el cómo regular eso. Lo importante de los TENS motor es que nosotros tenemos que producir una estimulación motora. Eso es lo que busca esto. Y por lo tanto, estas contracciones que son de tipo fascicular van a lograr la estimulación ya hacia centros superiores que veremos más adelante. Como su forma de actuar tiene que ver con la liberación de opiáceos endógenos, la distribución anatómica de estos se relaciona con elementos que están por sobre los segmentos medulares, por lo tanto, superior a esto, lo que se define como extrasegmental. Tenemos dos tipos de TENS motor, que es el tipo acupuntura y el tipo burst. La diferencia en ellos es que el primero, ¿ya?,
interpretamos con la similitud, que ambos tienen frecuencias bajas de entrega para lograr esto que se llama fasciculación. Pero el primero no tiene lo que presenta el segundo, que es una frecuencia interna, la cual se va a entregar en ráfagas para poder lograr esta frecuencia. En vez de ser un pulso que va a estar en esta condición, se van a entregar ráfagas de esa frecuencia interna y por lo tanto se van a entregar parte de esos pulsos. ¿Ya? Independiente que sea un TENS tipo acupuntura o un TENS tipo burst, la duración o el ancho de pulso normalmente va entre los 100 a 200 microsegundos y lo que se busca es esta fasciculación agradable y no dolorosa. Como hablábamos anteriormente, tenemos que tener cuidado con el dolor en el caso de pacientes que estén con alguna condición nociceptiva muy potente. ¿Qué es lo que busca este? Gracias a esas contracciones, lograr actuar sobre las fibras eferentes musculares de pequeño diámetro, que se conocen como los ergoceptores, que se encuentran asociadas a diferentes respuestas de diferentes órganos, pero que están en el músculo y que van a producir una respuesta refleja que va a ascender hacia los centros superiores y va a poder liberar desde los núcleos magnos del rapé, del gigante reticulares, los opioides u opiáceos endógenos y por lo tanto producir una respuesta analgésica que se conoce como control descendente del dolor, así como también la liberación de serotonina. Recordemos que tenemos ahí algunos complementos que nos pueden ayudar a entender también esta información desde las fases de electroterapia. Según Shunun, lo que podemos lograr es más cercano a 2 Hz, es donde se produce una mayor liberación, pero nosotros podemos jugar en el espectro de hasta los 10 Hz para poder producir esa respuesta. El TENS intenso, como lo dice su nombre, lo que busca es una mayor cantidad de energía y busca producir selectivamente la activación de las fibras A delta, o sea, producir dolor. Ese dolor debe ser tolerable por la persona, ¿ya? Sin provocar mayor molestia. Por lo tanto, si nosotros lo pensamos desde la vereda de lo que significa producirle dolor a una persona que ya tiene dolor, estamos entrando en un camino de mucho cuidado porque podemos tratar claramente de evitar mayor daño, pero si le estamos provocando dolor, ya sabemos que eso puede estar ocurriendo. Lo que busca este TENS es la liberación de opiáceos endógenos gracias a la estimulación nociceptiva. Por lo tanto, ya se considera que sus efectos son a nivel extrasegmental por la liberación, pero también va a ser capaz de provocar un bloqueo a nivel periférico y por lo tanto puede bloquear la señal nociceptiva, lo cual va a ser donde se aplica y donde está presente el dolor, otra fórmula también de control de este síntoma. Los parámetros característicos del TENS intenso es tener frecuencias altas sobre los 200 Hz, anchos de pulso mucho más grandes que en los anteriores, sobre 1 milisegundo o sobre 1000 microsegundos, y que el paciente sea capaz de tolerar intensidades que sean molestas, pero que no sean de mayor cuantía. Acá es importante entender que este sería un último recurso. ¿Qué es lo que logran estas estimulaciones aferentes de fibras de pequeño diámetro? Actuar sobre el control descendente del dolor, actuar sobre los mismos núcleos que veíamos anteriormente y producir la liberación de opiáceos endógenos. ¿Ya? El objetivo de este TENS es producir la liberación de opiáceos endógenos por sí mismo, ¿ya? Dado sus efectos. Por lo tanto, cuando nosotros veamos qué es lo que ocurre con la aplicación de electroanalgesia tipo TENS y también cuando veamos la aplicación sobre corriente interferencial, que sería el segundo elemento que veremos en clases siguientes, es que anatómicamente nosotros vemos que vamos a encontrar cuando yo aplique los electrodos, algunos efectos y dónde se van a producir también esos efectos, es donde va a haber la interpretación de la señal. A nivel periférico, ya que es sobre la zona que nosotros vamos a tratar, a nivel segmental, que es a nivel de la médula, y a nivel extrasegmental en centros superiores. Vemos que TENS convencional y TENS intenso tienen alguna capacidad de respuesta a nivel periférico de bloquear las señales nociceptivas. A nivel segmental, solo las fibras A beta, que son estimuladas y que producen el bloqueo de la señal nociceptiva a nivel de la interneurona inhibitoria, tienen esta distribución, que se ubica y dónde se ubica
estos efectos. Y a nivel extrasegmental, los TENS motores, ya sea el BURST o el tipo acupuntura con su acción en el ergoceptor o el TENS intenso con su activación sobre las fibras nociceptivas, va a tener la opción de liberar opiáceos endógenos. Está evaluado de que el TENS convencional no es capaz de liberar opiáceos endógenos, por lo tanto, nunca va a ser extrasegmental. ¿En qué está indicado el TENS? En general es un tratamiento sintomático y coadyuvante para el dolor, ¿ya? Nosotros tenemos que tener claro que en un paciente con dolor esta aplicación es la que sí, pero debemos saber qué es lo que puede estar ocurriendo con esta persona para poder definir que la aplicación sea la idónea. Si nosotros tenemos un tipo de dolor que no está bien catalogado, podríamos hasta producir más daño porque podríamos evitar la sensación de dolor y con esto producir una respuesta de efectos deleterios en el paciente porque no hubo un tratamiento positivo, por ejemplo, para la patología o la etiología de base. Tenemos que considerar que el dolor es una señal y por lo tanto nos está avisando de que algo está pasando. El TENS tiene ventajas, como que es cómodo en general, como que no tiene efectos secundarios, es muy raro que tenga efectos secundarios, y además disminuye el consumo de medicamentos y por lo tanto los costos de los tratamientos en los pacientes. Esto está estudiado, por ejemplo, en pacientes oncológicos, donde el manejo del dolor también puede ser aplicado gracias a TENS. Vemos que en la evidencia nos habla de que existen efectos positivos en el dolor agudo, postoperatorio, en el trabajo de parto y hasta en el dolor crónico. Evidentemente, su mayor acción la podemos ver en el dolor agudo asociado a diferentes patologías, como por ejemplo las que tienen relación con las cirugías. En el dolor crónico, como vemos que existe un vínculo en el dolor persistente respecto de otras condiciones, quizás es un poco más complejo que sea solo el TENS la herramienta a utilizar, pero sí puede ser una llave que nos permita hacer producir otros efectos en el paciente mediado por otro tipo de actividades. ¿Qué otras cosas debo saber? ¿Dónde posiciono los electrodos? En el caso del TENS convencional, la idea es aplicarlo en la zona de dolor, especialmente en donde se pueda producir la estimulación de la fibra beta y lograr el gate control, o en el dermatoma asociado a este nivel de dolor. Si, por ejemplo, mi dolor es en la muñeca, yo podría tal vez buscar el dermatoma asociado y hacerlo más hacia proximal. O quizás pensar en hacerlo también hacia distal. Pero como tiene relación con los dermatomas, nosotros podemos ver que como existe una decusación de vías, quizás en el dermatoma contralateral también podemos tener efectos, porque las señales nociceptivas se cruzan a nivel de la médula y por lo tanto también podría haber un bloqueo. Claramente los efectos van a ser menores si lo hacemos contralateral, pero si no tuviéramos la opción de hacerlo ipsilateral, podría ser también una opción. En el caso de los TENS motores, se utilizan los miotomas y por lo tanto la aplicación debe ser sobre este mapeo para poder lograr la activación de las fibras musculares. Estos pueden ser en la unión miotendínea, directamente sobre el vientre muscular, ¿ya? Y lograr la estimulación. En el caso del TENS intenso, también podemos ver la aplicación en la zona para poder lograr el bloqueo de la señal nociceptiva en ese punto y además lograr la liberación de opiáceos endógenos, que sería la distribución anatómica para tipo extrasegmental. En estos esquemas vemos diferentes puntos de aplicación en diferentes zonas para diferentes patologías, diferentes condiciones, dónde aplicar, cómo aplicar, ¿ya? Para diferentes puntos. Si yo entiendo que me duele el codo, lo debo aplicar en el codo. Si entiendo que me duelen otros órganos ya, u otros segmentos, podríamos también pensar en eso. Se ha utilizado TENS, por ejemplo, en el manejo de dismenorrea, ¿ya? Y por lo tanto la aplicación podría ser sobre vientre. ¿Qué es lo que nosotros vemos normalmente y qué es lo que nos permite entender una toma de decisión frente a una primera intervención? Que muchas veces la orientación está determinada para la semiología presente en el paciente. En este caso, como es el dolor, lo que está presente en el paciente que nosotros queremos tratar con TENS, sabemos que por evidencia la liberación de opiáceos endógenas es mucho más eficiente que el gate control en el manejo del dolor. El problema es que muchas veces nuestros pacientes pueden estar con una complicación mayor de dolor y por lo tanto los estímulos motores pueden alcanzar al umbral nociceptivo.
y por lo tanto desde esa línea nosotros estar provocándole más dolor al paciente. Como el TENS convencional usa parámetros más bien de corta duración de pulso, usa intensidades bajas para poder lograr la estimulación de la fibra beta y distanciarse de estas otras fibras, normalmente se toma como orientación que la primera intervención debería estar enfocada en el uso del TENS convencional. Luego, quizás hasta en la misma sesión o en sesiones venideras, aplicar los TENS tipo motores, como en este caso el tipo acupuntura. O cuando ya la resolución del problema no ha logrado ser eficiente, ¿ya? El TENS intenso. En este esquema, además de ver los parámetros que nosotros podemos utilizar, vemos también los tiempos de duración. 30 minutos podría ser una buena aplicación de TENS convencional, podría ser, quizás podríamos jugar con un poco menos o hasta un poco más. ¿Ya? En el caso de los TENS motor, no más de 20 minutos, y en la aplicación de TENS intenso, no más de 5 minutos. Con esto podemos ver luego qué va a pasar con el uso, cómo se puede definir este agente físico y cómo va a actuar y cuáles son los posibles beneficios. Todos estos elementos los revisaremos y los conversaremos luego en la clase de aula invertida, y además veremos un par de documentos para poder profundizar más en ello. Espero que sea todo bueno y nos vemos.